Buenas noches, el capítulo de hoy en Velo de Noche es algo majestuoso. Vamos a hablar de un tema que a mí me fascina mucho y es el chamanismo en México. Para eso tenemos un gran invitado que es nuestro brother Daniel. Exacto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí y nos acompañas el día de hoy. Muchísimas gracias. El día de hoy, o noche o tarde, no sabemos a qué hora nos vean, vamos a hablar de cosas impresionantes que ha pasado en la vida de Daniel. Hemos sabido que mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios de México ya mantenían una profunda relación con la naturaleza, con los sueños, las plantas sagradas y los estados alterados de conciencia. A estas personas que hacían estas actividades se podían conocer como chamanes, como sacerdotes, etc. El día de hoy, Daniel nos va a platicar su experiencia en este ramo, así que arráncate, mi bro. Muchas gracias. Bueno, pues el tema de chamanismo no nada más es exclusivo de la parte de América. También existen estas personas con conocimientos ancestrales en África y en buena parte de Asia. Es una práctica común en varias partes del mundo en donde ponen mucha atención a periodos de la naturaleza, a ciertos episodios que ocurren dentro de ella y sobre todo en un estado de autoobservación que les permite tener un entendimiento sobre cómo funciona el mundo. Con eso pueden llegar ellos a tener una sanación para ellos mismos, también para las personas que se acerquen a ellos. Es una práctica de mucha contemplación, es una práctica de mucha disciplina y que pues sirve de muchas cosas mucho más profundas que la actual, por ejemplo, medicina, claro, o actual temas de ciencia. Uh-huh. Yo siempre he pensado que la ciencia va correteando estos temas de chamanismo, ¿no? Y ya cuando la ciencia lo alcanza, entonces ya le aplican términos, tecnicismos, totalmente. y le aplican ya una explicación científica que nuestra mente alcanza ya a comprender. Justo estábamos hablando del capítulo anterior. Nosotros tenemos mucho acercamiento con la religión yoruba, con la parte de la santería. Hay diferentes ramas y justo abrimos un debate tras bambalinas en el ritual de los santos, en el ritual del tambor. Y hay eventos donde los personajes los ves bailar de una manera increíble cuando baja el santo, ¿no? Así es. Y dices, guau, o sea, cómo se toman una botella de alcohol y no les pasa nada. No pasa nada, ¿no? Cuando los monta también el santo. Entonces, son cosas que la ciencia no puede explicar, mi bro. Con base a lo que tú has experimentado, visitado, ¿qué ha sido lo que te ha impactado más? Y de ahí empezamos a desmenuzar. ¿Qué te parece? Ok, bueno, miren, desde niño, siempre en mi época de vacaciones, en esta época de vacaciones de verano, iba con mi abuela y con mis tías a Tepeji del Río. Y ahí, pues, nos gustaba ir a la milpa a jugar y a jugar en la noche. Pero en la noche, pues, se veían ciertas cosas, se veía en el cielo muchos puntos que se movían en forma oscilatoria, que iban, regresaban. Y bueno, la gente de ahí nos empezaba a contar historias de ahí. Y bueno, uno de niño pues te asustaba mucho. Una de las tías que tenía yo ahí en Tepeji, me acuerdo que la visitaban mucho la gente de ahí del pueblo y los curaba con una limpiada con huevo, los curaba con... Me acuerdo que una vez
Hasta a mí me tocó, me envolvieron como en una sábana, me pusieron, no supe que era como cal y me dejaron ahí en el sol, que según era para curarme de espanto. No, la verdad, no sé qué fue. Ajá. Nunca me lo explicaron. Y pues desde ahí empezó un tema como de mucha curiosidad que se me quedó muy grabado. Pasaron los años. Para mí era muy común ver el cielo y ver esferas que se movieran en el cielo. Me acuerdo que inclusive luego la gente se sacaba de onda y las volteaba a ver y todos sorprendidos y yo decía, bueno, pero ¿por qué? Pues es algo tan común como ver los pájaros. O sea, a cualquier hora tú puedes voltearlos y ahí van a estar 1, 2, 3, 7 esferas, van a estar siempre ahí. O sea, 7 esferas. Sí, siempre las veía ahí, que estaban arriba, ¿no? Ok. Después dejé de ver el cielo, empecé a ver más hacia abajo por las etapas de la vida. Ajá, claro. Y me acuerdo que en una ocasión en Cuautla, Morelos, salimos a caminar unos amigos y yo, y en una parte muy despoblada, a las faldas de un cerro, vi una esfera, pero de fuego, como a unos 3 metros de donde yo estaba. Okay. La vi flotando, la vi que se movía en círculos, que de repente bajaba, de repente subía. Todos nos quedamos sorprendidos y la gente ahí decían es que lo que vieron fue una bruja. Sí, yo no creía en eso hasta que me tocó verlo, ¿no? En persona. Ahora sí que muy sorprendido. No tuvimos en esa ocasión la fortuna de sacar evidencia, pero sí, siempre se me va a quedar grabado. Pero tienes la vivencia, parte, ¿no? Es la vivencia, y lo cual me hace corroborar que existen cosas que, pues a lo mejor somos muy incrédulos, pero que existen. Nuestros sentidos son muy limitados a comparación de algunas especies del reino animal, ¿no? Por ejemplo, los gatos ven muchas más cosas que nosotros, los perros, alcanzan a ver o a oler otras cosas que nosotros no alcanzamos a percibir. Y así fue pasando el tiempo hasta que en una ocasión un muy querido amigo me llevó a Morelos. Esa parte de Morelos, Cuautla, siempre ha sido un tema como que muy místico, ¿no? Hay muchas cosas ahí. Yo he escuchado que hay hasta pistas de aterrizaje de ovnis. Sí. Hay una comunidad atrás del Teposteco. En Tepoztlán. Ajá, en Tepoztlán. He visto, no me consta, que hay una comunidad ahí, podemos decir, de vida extraterrestre. O sea, ese tipo de cosas han sido muy puntuales por ahí. Sí, pareciera ser que, bueno, lo que yo pienso es que existe un lugar muy magnético en Tepoztlán, en el Teposteco sobre todo, que logra generar ciertos cambios o ciertas distorsiones en la realidad. Cuando yo fui con mi amigo a esta parte de Morelos, me llevó porque me platicó que había un señor que te hacía una limpia y que salía sal de tu cuerpo. Yo dije, bueno, pues va a estar bueno la... O sea, pero literal es sal, o sea, sal. Entonces, pues yo sí pensé que era tal vez un truco, ¿no? Como muchas veces nos hemos encontrado. Entonces, pues lo acompañé y era un señor, don Toño, que en paz descanse, ya trascendió, que al momento de realizar la limpia con un huevo, al momento de cascarlo en el huevo, que ya estaba en el vaso, se podía ver el tema que tú traías de manera energética o física. Cuando me pasa el huevo, pues yo no siento absolutamente nada, lo casca y me dice, mira, y empiezo a ver que el huevo empieza a girar y en la parte de abajo, con la clara, se forma una calaverita. Y dije, bueno, pues a lo mejor son las
imágenes que a veces nuestro Claro. cerebro se crea al ver la pared o ver Nos engaña, ¿no? Nos Ajá, engaña, sombras, ¿no? ¿no? Ujú. Y me dice lo mismo, me dice, mira, ¿ya viste esa calavera? Ujú, sí. Pues la verdad, como película de Harry Potter, que empieza la Clara a moverse y Ajá. se forma La calavera. claramente una calaverita. Me dice, traes una calaverita, pero ahorita te la voy a sacar. Bueno, está bien. Saca su ramo, hace su Ujú, oración ujú. y me empieza a pasar el ramo por el cuerpo. Y escucho que cae una piedra al piso Ajá. y me dice, ya cayó, agárrala. Me acerco, agarro la piedrita y era la misma imagen de calaverita que había visto No. yo en la Clara. Yo- ¿Era una piedra o Era una piedra como literal? si fuera una piedra volcánica, Ok. Ok, como labrada. como labrada, pero Ajá. traía una forma de calaverita. Ok. Y me dijo, esto fue porque te quisieron dar en la torre, te hicieron un trabajo. En esas épocas yo estaba pasando un momento muy complicado en mi trabajo porque Mm. traía mucho pique Ajá. con la gente de ahí y había unas personas que pues hacían cosas como para dañar a Brujería. los demás, ¿no? Ok. Entonces cae la piedrita y me dicen, te la llevas y la quemas en tu casa. Wow. Y dije, bueno, yo todavía incrédulo, Ajá. yo todavía escéptico, hasta que regreso 15 días después con mi amigo y vemos a otras personas. Señor Toño Ajá. tenía mucha gente. Llegamos y había más personas y ya llevábamos mi amigo ya llevaba una buena relación con él, nos dijo, pásenle, vean. Nos pasa para ver cómo está limpiando a la gente y bueno, lo que me tocó ver en un periodo, Ajá. porque estuvimos yendo constantemente, tal vez un año y medio, la verdad es que sí me dejó con el ojo cuadrado. Me tocó ver cómo a la gente al momento de pasar el ramo le Ajá. empezaba a brotar sal de las manos, de los brazos, de la cabeza, inclusive en los coches. Pasaba el ramo y empezaba a brotar sal del tablero, de los asientos, de la cajuela. Ok. Yo pienso que de ahí sacan el término de hace muchos años Ajá. que dicen es que está Salado. salado, Ajá. Ajá. Claro. no te salen las cosas, es que tienes mala suerte, Ajá. ¿no? Ajá. Y es que sí, la verdad, cuando la gente intenciona negativamente sus pensamientos, Sí. sí pueden llegar a dañarse. Sí, claro. Entonces, Sí, claro, me tocó totalmente. ver ese tipo de situaciones, me tocó ver a gente que le sacara esas piedritas. Era algo común. De las cosas más impactantes que me tocó ver fue a un señor le sacó 13 alfileres del cuerpo, así con las manos. Ah. Empezó a hacerle así a la piel y salía y sacaba en su pañuelo 1, 2, Wow. 3, 13 alfileres. Llevé a un tío en alguna Ujú. ocasión, andaba muy mal mi tío. Y cuando le pide que se quite la playera, le pide que se quite la camisa, le empieza a pasar el ramo, le pone un algodón con alcohol Ujú. y de su espalda empezó a brotar tierra Guau. negra que olía Tierra de a panteón. podrido, así, pero feo. Feo, lo limpió. Me tocó ver a un señor que lo limpió de hígado graso. Oh, Le empezó a pasar la mano por esta parte y empezó a brotar un lodo color amarillo. Lo limpió con su algodón, le brotó más y le dijo, por favor, mira, ya te hice una Ajá. ayuda, pero sí tienes que ir al doctor y sí tienes que cambiar tus hábitos, porque de nada sirve, y eso es muy real para todas las personas que se Ujú. realizan limpia, de nada sirve que te estés limpiando si sí. tú te sigues portando mal, si sigues siendo víctima de tus pensamientos, Sí. si sigues deseándole el mal al prójimo. También llevé a un amigo de mi trabajo que traía piedras en la vesícula, lo acostó en una cama, le pasó un aparatito y donde empezó a pitar, ahí nada más le hizo así con el dedo Ajá. y le sacó las piedras. Wow. Las puso así, sin sangre, Sin nada. sin nada. Sin tema quirúrgico ni nada. No, sin tema quirúrgico ni anestesia. Podríamos ni nada.
estar hablando acerca como la magia de Pachita. Sí, que es una sanación, ¿no? Yo digo que sí es... Sí va por esa rama, por Bueno, esa... sí, por ese camino, ¿no? Porque al final de cuentas lo que decía Pachita era que si podemos hacer cosas con la mente, ¿por qué no podemos regenerar nuestros propios Claro. órganos o curar nuestros propios órganos, ¿no? así es. Y te consta, tú lo viste, cómo Yo lo sacaron. vi, por ahí inclusive tengo unos videos, Buenísimo. de cómo le sacó ¿Cómo curaba? sal a la gente, inclusive a mi esposa, ella pues con igual el escepticismo que Ujú, llega uno siempre, ujú. le empieza a pasar el ramo y pum, que le empieza a salir sal este, del cuerpo, Ajá. no lo creyó. A la siguiente visita le volvió a sacar Ajá. sal por debajo, inclusive de la ropa. Ok. Y dice, o sea, ¿cómo puede haber un truco ahí? No, Ajá. nada. Y de verdad sí sientes mucha diferencia, Ujú. porque cuando, eh, cuando termina de hacerte la limpia, sientes como si de verdad te hubieras metido a bañar en una Ujú, tina ujú, con ujú. muchas hierbitas y Claro. hueles rico, pero te da un cansancio muy cañón. Y en el 90% de los casos te vas a dormir y duermes Como bebé. profundamente. ¿De qué sueñas? Ajá. Mi explicación sería que, bueno, mucho tiempo has estado con estas eh, cargas. Ujú. Es como si anduvieras con una mochila llena de Claro. piedras y después cuando te la quita, sientes el alivio y necesitas que el cuerpo se Descansa. regenere, pero sobre todo a nivel energético. Porque dentro de las limpias que él hacía, en el huevo salían Ujú. burbujitas y te decían, mira, traes Ujú. calaveritas, traes entes, traes seres que traes aquí pegados. No necesariamente porque te hayan hecho algún tipo de brujería. Ah, Sino por La, alguna dolencia. Nosotros mismos lo provocamos con nuestros exactamente. pensamientos Ujú. negativos y empezamos a tener una, eh, vamos a decirlo, vibración de menor frecuencia Sí, no, Ujú. no y tan nos, sincronizada, ¿no? Sí, exacto, desequilibrada, ¿no? y nos volvemos presa de estos seres que nuestros ojos no alcanzan a Claro. ver, pero que existen, Sí. ¿sale? Ese es otro tema Y también sí. que sí existen. Y acá mi bro una vez, lo invité una vez en otra casa, ¿te acuerdas? Ujú, Y me dice, oye, bro, ¿tienes una niña? Y yo, o una sombra, vi una sombra, ¿te acuerdas? ujú. Y yo, ¿cómo sabes? Y sí, Ah, pero en la efectivamente, otra. en la otra casa. Ajá. Y sí, efectivamente, yo dije, no, nadie lo va a notar. Y Y sí. fue el único que lo notó. Sí, fíjate que cuando tenía como 16 años, Ajá. a mí me gusta mucho salir a caminar. Ujú. Hay un hay una colonia, que es un pueblo muy viejito aquí en el Estado de México, eh, y me gustaba salirme a caminar con un amigo. Ujú. Y era un pasillo empedrado, porque era de la época colonial, Ujú, inclusive hay ujú. placas ahí que dicen que son de, De la época de la colonia. de la época de la colonia, hay un puente que todavía se mantiene de esa época. Y en ese pasillito es un pasillo muy largo, tal vez estoy hablando de unos, no sé, unos 200 metros. Órale. No Ajá. había nada de luz más que el último faro, Ajá. la última luz del poste al final. Entonces, me acuerdo que íbamos caminando, íbamos platicando, todo oscuro, nada más se veía el foco al final. Y de repente levanto la mirada y veo una niña con un vestidito blanco No, que bueno. está abajo del poste y está brincando. Y le digo a mi cuate, oye, güey, ¿ya viste lo que Ujú, está hasta allá? Ah, cabrón. Es ujú. una niña, ¿no? Sí. ¿Y qué hace a estas horas aquí, no? Eran como las 11:30 de la noche. No sé, pues no puede estar sola, vamos a ver si necesita ayuda. Nos fuimos acercando, pues la veíamos cada vez más cerca, una niña blanca, 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 blanca. Y hasta que de repente ¿Cómo? Sí, ya no estaba. sí, sí. Llegamos a donde está el poste de luz, había un montoncito de tierra
y volteamos Y ya hacia no el había otro nada. lado, Sí, claro. no hay Porque nada, ¿no? sí. Nos sacamos mucho de onda. Dijimos, vámonos de regreso. Ya veníamos caminando de regreso y en la espalda me empezaron Picar No, a picar con el con el dedo. dedito. Oye, me están, están toqueteando. me están picando la espalda. Me dicen, no, ya, camínale rápido, camínale rápido. Entonces sí ha habido como que una cierta sensibilidad Ese a tipo de... otro tipo A ver, de entes. ahí te va. Sabemos nosotros cómo estamos como brothers, como cuates, como amigos, como personas más allá de... Pues es un cariño muy fraternal, ¿no? Este tipo de cosas, ¿por qué nos pasa? Cuando yo hace unos, ¿qué serán? Unos 21 años. ¿Por qué siempre en un lugar que hay mucho espacio y pasan ese tipo de situaciones? Y la experiencia es, al momento que yo vi una persona, porque yo fui por unos cigarros, ¿no? Me acompañaba la mamá de mis niños, iba a comprar unos tabacos, dije, pues vamos, ¿no? Y era de día, bro. O sea, era como las 4 de la tarde, creo que fue en Jalisco, no me acuerdo en dónde exactamente. Igual era una avenida muy grande, pero eran igual 100, 200 metros. Entonces yo iba caminando con ella y de repente al fondo yo veo a una persona vestida de negro, ¿no? Con unos, me acuerdo cuando se ocupaban Unos los piquitos, ¿no? piquitos güeros y estaba medio barbudo y yo le decía a la mamá de los niños, hablaste para acá. Paso y de eso que sientes, ¿no? El escalofrío, voltea y me dice, yo a ti te conozco. Y volteo y digo, Dios mío, y dije, arcángeles, ángeles, arcángel Uriel, ven a protegerme. Volteamos, Ya no ya no está. estaba. O sea, ¿por? ¿Qué explicación tienes a eso? A ver, ciencia. Pero ella también lo vio, ¿no? ¡Claro! No, pues te puedo contar otra de un duende. Que dice, ay, ¿cuáles duendes? Y me va a escuchar ella. Ahí te va. Éramos muy chavitos, yo creo que tenía como 23 años, más o menos. Y ella estaba en su casa, fui por ella, y me dice, ¿qué crees que me regalaron un duende? Y yo, ay, ajá, escéptico, güey. Los duendes que vendían antes, Sí, ¿no? los que los Sí, ponían dulces. Sí. ajá. Y yo, ¿no? Pues ya le diste de comer. No, pues que no, pues les tiene que dar de comer, ¿no? ¿Dónde está? Ah, pues que en mi cuarto. Dije, caray, vamos, ¿no? Estaba en un juguetero y ahí estaba el duende, ¿no? Y yo dije, pues está re feo, ¿no? Y ella me había contado unas historias que el duende se le había aparecido en su cama y cosas así, que el duende le ponía las manitas aquí y yo, todo así como, pues está Sí, chido. escéptico, ¿no? Pasó esa misma tarde, bajamos y le digo, pues tíralo. O sea, deshazte de él. Pero es que no sé cómo, puse la basura. Y de repente, te lo juro, y ella está de testigo, que cuando íbamos a hacer eso, de la recámara donde estaban sus papás a su recámara, se escuchó. O sea, en el piso de arriba. Una caminata. Sí, como si un niñito chiquito pasara corriendo. Y ella me dice, no vas a subir. Y yo, claro que voy a subir. Sí. Por supuesto que voy a subir. Quiero ver. Quiero ver. Ya ibas con la cámara. No teníamos cámara, mi bro, pero subí. Y estaba dentro de un juguetero. Y en el juguetero ella coleccionaba las tapitas de las latas, ¿no? Sí, las que ocupas para Las que abrir, ¿no? ocupas para abrir, Ajá. ¿no? Pero tenía todo un collar de arriba para abajo. Entonces, ¿qué veo? Y el collar así. Y le digo, ven, sube. Me dice, no, tengo mucho miedo. Yo, ven, sube. Digo, ¿por qué se está moviendo eso? No. Yo, agarra al che duende, ponle en una bolsa y tíralo. sácalo. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué a nosotros? Pues diferentes vibraciones, ¿no? ¿Qué será? O sea, a tu punto de vista, ¿qué piensas que sea? Mira, yo pienso que la realidad es que todos los humanos tenemos la capacidad de ver, sentir, inclusive de transformar, pero
no tenemos el manual de cómo hacerlo. Exactamente. Pero sí, totalmente. tal vez, porque yo he tenido temas ahí con regresiones a vidas pasadas, y dentro de esas vidas se pueden ir aprendiendo cosas Ujú. que el alma conserva, Ujú, que el ujú. alma no olvida. Tikkun. El ticún. Entonces, dentro de esa formación que vamos teniendo, yo pienso que sí somos seres humanos con una como con un wifi, Ajá, pero que nos lo apagaron, ¿sale? Pero que si practicamos ciertas claro. cosas, se puede empezar a aprender la señal. Sí. Y esa señal ya puedes tú empezar a tener algunas visiones, puedes empezar a tener sueños que te van previniendo de ciertas cosas. Ujú, ujú. Puedes inclusive hacer lo que hacía Pachita, lo que hacía Don Toño. Antonio. El tema de Pachita es, ella decía que ella se salía del envase, se salía de su Ujú. cuerpo y entraba, Su hermanito, ¿no? Su hermanito. entraba Cuauhtémoc, Bueno, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, Así pero le que le decía, decía ¿no? a su Su el hermanito, hermanito. último el último emperador. Entonces, él es el que a través del cuerpo de Pachita realizaba las operaciones psíquicas. Ujú. Y bueno, todo lo que hacía que era Majestuoso. impresionante, ¿no? O Sí, sea, majestuoso. inclusive hay muchos testigos. Está Alejandro Jodorowsky, está Leodán, Leodan. están presidentes, Greenberg. está Greenberg. Jacobo Greenberg. Entonces, se pueden llegar a generar ciertas modificaciones a la realidad, Sí. pero necesitamos practicar, necesitamos eliminar ciertas cosas de nuestra vida diaria que nos tienen como los ¿Atados? caballos, ¿no? Sí, Ajá, claro. que Los tienen venimos. así Exactamente. para que no volteen a ningún otro lado. Claro. Pero bueno, ese es un acto de valentía. El, el tema aquí con el señor Toño, estuve yendo con él como unos 3 años y medio, Wow. más o Wow. menos, 4 años. Pues sí es algo, Pues, bro. O sea, 3 años y medio, pero para que te hiciera Aprendiendo, o limpias sea, o aprendiendo. bueno, es las que O dos. ambas. estaba ahí, O ambas. estábamos, a veces iba solo, a veces iba con mi amigo, a veces iba con mi esposa, y siempre era con el afán de ayudar a la gente, Ah, ¿no? Entonces, en alguna ocasión iba mi amigo, iba mi esposa, iban otros amigos, y me acuerdo que me dijo el señor Toño, es un señor de 81, 82 años más o menos. Me dijo, a ver, límpiame tú. Ah, bueno. Hago todo lo que yo veía que él hacía. Hago la oración, paso el huevo por el señor Toño, lo casco, eh, agarro el ramo, hago la oración, lo paso sobre él y justo cuando le doy en la cabeza veo cómo toda su cabeza se llena de blanco, se llenó de sal. Así me dijo, ok. hasta dijo, ay, qué bueno que hiciste esto, ya necesitaba alguien que me sacara la sal. Me dice, ¿por qué no me dijiste que tú sabías hacer esto? Y tú así Y como le que, digo, pues es que no. yo Pues, no dices, sabía es mi que podía primera hacer vez. esto. Esa fue tu primera Esa vez. fue mi primera vez. ¿Y lo practicas actualmente? Lo practico actualmente. Y Chulo. estaban ahí de testigos mi Ujú, mujer, ujú, mi amigo y otros amigos. eh, ujú. y me dice, este, necesito que vengas más seguido porque te voy a enseñar esto. Oh, qué bien. Perfecto. Qué Entonces, cada 15 días estábamos yendo a Morelos. Era, la verdad, una travesía larga porque es una parte de Morelos que ya está pegada ya a Puebla. Son como Ah, caray. 3 horas y media. Ok. Y se vuelve un viaje Una excursión. Claro. cansado, ¿no? Ujú. Pero bueno, era estar ahí con él, que me fuera enseñando oraciones, que me fuera enseñando de qué forma, con Ajá. qué dedos se debe tomar el huevo. Mira, y te voy a ser muy franco, he Ujú. visto muchas, muchos videos en Ujú, internet ujú. y algunos libros
que te hablan de cómo se debe hacer la limpia con el huevo. Yo no sé si a ellos les haya dado resultados o no, Ujú, pero a mí lo que me enseñó el señor Toño y a lo que todos ujú, los ujú, que ujú. están ahí conmigo lo pudimos ver, funciona. Wow. Entonces, yo no sé si en los demás videos o en los demás libros les haya funcionado esto, pero sí es muy, muy impresionante. Eh, Estuve yendo con él alrededor de 1 año y medio Ujú. Ujú. hasta que Trascendió. trascendió, ¿sale? Entonces, sí, mi estudio se quedó No, incompleto, no Incompleto. creo, inconcluso. sí. Sí, Pero no hay oh, descendencia que siga esas enseñanzas. Eh, No sé si tuvo otros discípulos o tú fuiste el único. que yo sepa, no hubo. O sea, sí había gente que estaba ahí, pero no lograban manifestar algún tipo de malestar. Entonces, eh, pues ahora sí que me tuve que aventar el camino ujú, solo. ujú, Todavía lo estoy trabajando. Yo actualmente hago limpias a la gente ujú, cuando me lo piden. Eh, He logrado sacarle sal a ujú. la gente en ya repetidas ocasiones. Lo más que he podido hacer, a una señora le salió un clavo de olor. Ok. Este, Ahorita, pues digo, eh, se sigue practicando, Ujú. Ajá, pero tanto estoy en el camino de seguir aprendiendo claro. como de seguir practicando, ¿no? Este, Conforme voy armando este rompecabezas, me van llegando más piezas. Ajá. Platicando con mi papá, platicando con mi hermano mayor, me comentan que, bueno, mis abuelos por parte de mi papá Ujú. estaban en un templo espiritista que es de los Trinitarios Marianos. Ah, claro. Ellos eran, eh, me decían que eran columnas. Ujú, ujú, No sé bien qué es ujú, eso, pero ujú, quiero suponer que es como de los fundadores de ujú, algún templo. ujú, No sé, la ujú, ujú. verdad. En alguna ocasión acudí a un templo trinitario para seguir el estudio de Don Toño, pero no me fue Ok, posible ok. este, estar acudiendo. Entonces, me decían que mis abuelos, sobre todo mi abuelita, llegaba a ser como también sanaciones a través de Ok. las manos. Inclusive hay una anécdota ahí de Ujú. que en alguna ocasión mi abuelita cayó en cama, muy enferma de algo. Mi hermano, como de 4 o 5 años, estaba ahí con ella y estaba mi abuelo y que de repente empezó a oler a tabaco Ok. Órale. cuando estaba ahí mi abuela en Ujú, cama. ujú. Y dice que mi hermano vio como un apache, Ajá, un ajá. indígena se apareció y empezó a curar a mi abuela, que mi abuelo lo vio y que se fue a esconder de miedo. Ok. Y pienso que desde ahí sí hay como que una parte de Como sangre Claro. herencia, que ¿no? han estado trabajando. Mi papá Ujú. también estuvo en ese templo trinitario y te logra hacer algunas curaciones con mano, sobre todo energéticas. Eh, pero ahorita que conocí a Don Antonio como que se complementó mucho y está más, llego a tener una comprensión mayor Claro. de cómo es que está funcionando esto. Entonces ya lo traes de familia y piensas que el destino te puso ahí o inconscientemente tu ser, tu alma te está guiando Llegó solo, para ¿no? eso. Yo creo que sí es parte de la memoria que hay, Claro. que, Viejos recuerdos. mira, mi teoría es que a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos ese regalo que es el libre albedrío. Ujú. Ujú. Nosotros podemos hacer lo que queramos, ir hacia arriba, ir hacia abajo, como queramos, pero estrictamente hay X cantidad de pruebas y X cantidad de vivencias que sí o sí las tenemos que vivir. Sí. No nos podemos zafar. Sí. Tal vez llámalo karma de vidas anteriores, tal vez llámalo este
pruebas para el desarrollo de tu conciencia, Ujú. para tu desarrollo espiritual, lo que quieras, pero sí o sí se tienen que vivir. Sí. Y si las en cuanto Brincas. tú las vives, Ajá. si las quieres evadir, te Ajá. la vas a encontrar en la De calle todas maneras, siempre. tarde o temprano, ¿no? Sí. Y si sí. la resolviste mal, al poquito Sí, tiempo te viene la misma prueba, pero con otra cara. Sí, totalmente. Y hasta que no aprendas a, a llevar esa prueba de una manera más sana, Ujú. es como realmente vas a avanzar. Sí, bro, todas estas historias nos encantan. A mí me gustaría más profundizar tanto el tema de, no nos digas las oraciones, es un hecho, pero es una oración en un dialecto, en otro idioma, y me encantaría saber el tema de las esferas que has visto. Sí. Bueno, las oraciones son oraciones totalmente eh, encaminadas a Cristo. Ok. Ujú. ¿Sale? Encaminadas a esta parte del cristianismo, Ujú, ujú. cristianismo esotérico, Claro. Ujú. tal vez gnosticismo, Sí, Ujú. sí, sí, sí. y no se recitan en otro idioma, Ujú. pero sí se recitan con cierta intención y Ajá. fuerza. Ok. Fuerza. Claro, No claro. sé si me estoy Sí, dando a por entender. supuesto. Sí, sí, sí. No es como leer así, Sí. no. Invocaciones. O sea, sí Sí. es fuerte, sí lleva Intención. su porqué, sí lleva su orden, sí tienes que ser muy disciplinado en cuanto a cómo lo haces. Y mira, te soy sincero, esto es un tema que a mucha gente le causa risa Ujú. porque están tal vez muy metidos en un tema racional, Sí, Exacto. sí, pero claro. hay cosas que no se alcanzan a explicar todavía con palabras y sí te sirven mucho el, el ponerlas en práctica. Dentro de todas las enseñanzas de Don Toño, Ujú. en alguna ocasión nos platicó que él estaba en su casa haciendo una meditación, pidió que alguien se quedara fuera del cuarto para que pudieran cuidarlo mientras él estaba realizando su meditación, que es Ajá. con una respiración un tanto especial. Este, y ahí el señor Toño dice que dejó el cuerpo y se fue, se fue, se fue, se Ok. fue. Comenta él que muchos años atrás, Wow. que llegó a estar presente en la época de Jesús, que lo llegó a ver Oh, ahí, ujú. llegó a adelantarse en otras cosas, ahí aprendió acerca de las plantas sagradas, Mm. ahí aprendió acerca de las curaciones al cuerpo, ahí aprendió acerca de ciertos alimentos. Y fueron muchos años de práctica, pero todos comentan, inclusive la gente de la zona, Ujú. que en esa meditación un día, bueno, pues ya venía de regreso, Ajá. que llegó con tanta fuerza, de tanta velocidad, ¡pum! Se mete al cuerpo y se incendió toda la casa. Wow. Wow. O sea, si Eso fue tú le fuerte. echas un ojito a los Sí. libros Sí. de Castaneda, Castañeda. hacen prácticas, por ejemplo, de meditación a través de el movimiento del trote. O sea, van corriendo y la respiración va Ujú. generando cierto estímulo al Ajá. cerebro, que es lo que aparentemente hace que lleguen a una conversión al nahualismo. Pero es Wow. porque ya tienen una práctica muy avanzada y es porque tienen ya cierto dominio sobre el cuerpo, sobre la mente Claro. y bueno, sobre el espíritu. O sea, son esos libros de Castaneda, Ujú. si se los pueden echar, Sí. Está interesante. están muy interesantes. Está Va muy muy de interesante. la mano con ciertas cosas que estudió Greenberg Ujú. y sobre todo con lo que nos platicaba Don Torin. En alguna ocasión, fíjate, Ajá. nos platicó que haciéndole la limpia a un señor, Ajá. casca el huevo,
todo, y en el huevo le dicen que le hicieron vudú. Ujú. Entonces, que hay un muñequito del señor al que limpiaron y anda Ajá. por ahí, que hay que ir a buscar al muñequito, porque lo fueron a tirar ahí a una parte del cerro, unos Ajá. tipos. Hace la meditación, y encuentra la zona en donde estaba el muñequito. Se va un amigo, Ajá. se va el señor Toño y se va otra persona a esta parte del cerro a buscar El muñequito. muñequito. Y dice mi amigo que de repente Don Toño le dice, ahí Ahí está. está. Y que vieron todos como el muñequito estaba acostado y de Se repente se paró. para ¿Y Oh. qué fue? y corre. Y se abalanza, Don Toño corre y lo agarra. Wow. Digo, sí, Pachita podía manifestar un Sí, corazón, claro. podía abrir un cuerpo y no pasaba nada. Ya la verdad es que no me sorprende que puedan existir este tipo Sí. de Cosas, situaciones. cosas, este tipo de Manifestaciones, vivencias. ¿no? También. Y más con lo que a mí me tocó ver en Morelos hace muchos años de la bola de fuego, que se movía y de repente subía y luego bajaba. Bajaba, sí, pues más No nos todavía. hizo nada, pero ¿cuándo has visto algo Claro. así? Sí, No no. era un globo de Camboya, ni Sí, no, nada de eso. Santoya, no sé cómo se llama. Ujú. No era nada de eso. O sea, era una bola. Deberíamos ir a... Esférica. Era como un núcleo que se... Pero tú lo se veías al cerro. ¿Dónde lo veías exactamente? como de aquí a esa puerta, te hablo Ujú. 3 metros, la veías como del tamaño El foco. del foco, fuerte, y sí veías como que había, como que corría un núcleo hacia adentro, Ah, O sea, como Pero si estuviera tenía- parpadeando, así, como bombeando. como bombeando con llamaradas alrededor. caracas. Y no sé si vieron hace poquito un video que tomaron en un cerro de Iztapalapa, no sé si era el de Ujú, de la estrella. la Estrella, no sé cuál sea, que había 3 mujeres que estaban hasta arriba y empezaron como a bailar y ¡fum! Que se vuelven bolas de fuego. Ah, sí, Ah, sí lo vi, pero no, yo eso no lo he visto. Son de los pocos videos que he bueno, visto está bueno. referente a lo que yo alcancé a ver. Vamos a poner acá atrás para hacer la comparativa. Oye, yo quiero preguntar, aparte de que nos has platicado de que utilizan el huevo y el ramo, ¿utilizan otros objetos o eso es lo principal que se ocupa? Digamos que el huevo es como que si te fueran a hacer una radiografía. ¿Por qué el huevo? Porque el huevo viene de el resultado del gallo y la gallina. Son animales, son aves que alcanzan a ver el campo electromagnético. Ajá. Y tienen muchísimo magnetismo. El Ok. huevo jala, Absorbe. y además de los muchos poros que tiene, empieza a jalar todo lo que tú tienes. Ok. Siempre se utilizó el huevo y siempre se utilizó un ramo de limpia. El huevo yo lo llevaba, el ramo de limpia. Sí, Bueno, claro. allá cada quien Llevaba sus llevaba cosas. sus cosas y él nada más te las ponía y pum, salía todo, ¿no? Clavos, una vez también me tocó ver que sacó. Sí es lo principal, pero también, por ejemplo, para el tema de las piedras en la vesícula o del hígado graso, Ujú. era el alcohol, Ok. el de más grados, el rojito, Ujú. y algodón. Ujú. Se ponía en ciertas partes del cuerpo, empezaba a tallar, a tallar, a tallar, a tallar, a tallar, a tallar, hasta que ¡fum! Salía la piedra. La piedrita. ¿Cómo lo veías tú? Ujú. Como si te tronaras un barrito, Ujú. que de repente sale algo blanco, Ajá. pero aquí en cantidades Exorbitante, ¿no? sí, muy, muy cañón, muy, muy marcado. Ok. ¿Qué otro punto? A ver, vamos a hacer una expedición allá, Morelos. ¿Todavía tienes contacto con esas personas? ¿O Sí. podríamos Sí. ir a visitarlo? Sí, sin problema. Solo que pues ya no sé cómo estén operando ahorita, si ya el señor Toño falleció. ¿Y el señor Toño cómo aprendió todo eso? Bueno, el señor Toño tuvo de lo que me platicó es que tuvo una formación militar
Ok. pero no la terminó, sino nada Ujú. más fue como a los primeros Fue encuadrado, digamos, grados. y... Ajá. Entonces, dice que un día su papá se sentía muy mal del Ujú, estómago ujú, y ujú. estaba tirado en cama y le habían hablado como al curandero del pueblo y fue y hierbitas y Ujú. rezos, tambores, nada. Nada. Y que don Toño sintió como pues tú anímate, ¿no? Sintió ese Wow. llamado y le dijo, oye, Ujú. ¿te puedo limpiar yo? Sí, Ujú. a ver. Y que le descubrió el estómago, hizo la sanación, pasó las manos por todo el cuerpo y al poquito tiempo se levantó su papá. Mm. Su papá fue y le dijo al amigo, oye, ¿qué crees que mi hijo hizo esto y Ajá. me curé? Y ahí se Y fue de a ahí. otro y se Y fue a otro, otro, o sea, de voz en voz. se fue de voz en voz y y le empezaron a decir que él tenía ese don de curar. Entonces Ujú. empezó a ir gente como a curarlo. Pero también tuvo en algún momento una Ujú. participación de Ujú. estudio Ok. con los trinitarios marianos Sí. Mm. Es en esos interesante centros eso. espiritistas. Esos centros son meramente para ayudar a la gente, no son para hacer trabajitos de maldad, de Sí, venganza, claro, de no, claro, nada de eso, claro, es claro. como para limpiar, nada más. Y siempre me lo dijo Antonio, mira, nunca está de más, o sea, que Ujú. te hagas una limpia, porque luego andamos un poquito densos, andamos Ujú. que con dolores de cabeza, que estamos pensando muchas cosas negativas, que como si nos estuvieran susurrando ideas malas, Ujú. saboteándonos, sentimos cansancio, esa pesadez en los hombros. Te haces Sí. la limpia y de verdad funciona. Sientes recuperación. Ujú. Ahorita ya está demostrado por la ciencia. Con una cámara que logra captar tu campo áurico, Ujú. Ujú. creo que Sí. es la cámara Kirkan, me parece. Ajá. Ajá. Luego la investigamos. Toman la foto y después de que se hace algún tipo de limpia con los ramos, el color cambia. Y llegas a tener esos colores que van relacionados a la salud. Wow. Eso está Oh, interesante. Eso lo Entonces, vamos a investigar. sí. entonces ya no es de que un tema de Claro. superstición, ya no es un tema Pseudociencias, ¿no? de Ujú. charlatanes, no, nada. O sea, sí, ya, No, porque es ya lo está que te digo. O demostrado. Sí. sea, el Ajá. chamanismo, Eso, sí, por exacto. esos conocimientos estaban hasta este lado y la ciencia va avanzando, va avanzando, va Está avanzando, va pisando avanzando. los talones. Inclusive el tema del aura es muy sonado en ciertas corrientes esotéricas, ¿no? De cómo ver el aura, cómo manipularlo, ¿no? Y como dices, ¿no? Nosotros platicamos el primer programa que no tenemos tecnología o que las civilizaciones antiguas, no hombre, no tenían nada de tecnología, tenían más que nosotros, ¿no? Habían cosas que sabían muy avanzadas que ahorita la ciencia, aunque pienso yo que la ciencia ahorita lo ha frenado por un tema de no te eduques y por tema de lana, Ujú. ¿no? Pero es un mundo. Ahora yo tengo otra pregunta. ¿Cómo combinas el tema chamanismo, el tema filosófico que sabemos? ¿Cómo combinas esas dos partes? O sea, puedes, pregunto yo, ¿no? Es una comprueba con la otra, dudas en la primera, pero en la segunda no, se complementan. ¿Cómo le haces? ¿Cómo combinas esas dos estructuras de conocimiento? Bueno, hay una parte que, eh, y eso porque lo he estado estudiando últimamente, hay una parte en la que debemos de tener un conocimiento o un avance mental, otra parte emocional y otra Ujú, parte espiritual. ujú, Son ujú, tres caminos. ujú, Eh, Le llamaban que para poder tener ese desarrollo, por ejemplo, eh, físico, tenías que ser un fakir. ajá. Tienes que sacrificar mucho el cuerpo, hacer posturas bien extremas, Ujú, un ujú, ayuno de ujú, tanto ujú. Sí, tiempo sí, para sí. poder alcanzar un nivel de desarrollo mayor. Está también
el de tipo emocional Emocional. y está también el tipo, ay, te lo acabo de decir, físico, mental, emocional, que le llaman de tipo yogi, que es más enfocado como al conocimiento filosófico, Filosófico. como al conocimiento de la conciencia. Ok. Pero en esta época moderna, pues, ¿cómo puedes combinar? O sea, nadie puede sobrevivir agarrando cualquiera de esos tres caminos. Entonces, Ujú. surge un cuarto camino que Claro. tiene ahí un autor que se apellida Gurdjieff, creo, Ujú. con unas prácticas un poquito extremas, pero te dice que cómo puedes ir combinando tu vida cotidiana con el equilibrio de estos tres. Entonces, al principio la mente te va a decir, No. Ajá. no tiene coherencia, no Lo que tiene estás haciendo. lógica, Claro. renuncia a lo que estás haciendo, quedas en ridículo, Ujú. Ujú. no va por ahí el camino. Pero el físico te dice, Sí. y lo que acabas de ver que es, Sí, claro. y el espiritual te dice, Ahí vas. Ahí lo tienes, ¿no? Ve. es por ahí, Exacto. ¿no? Wow. Pero es, uno tiene que ir generando el equilibrio entre todas las partes para no caer en bordes de locura, o no sé. Te desbordes, ¿no? Sí, Decir, sí, suele pasar. A la veces. verdad es que todo el trabajo que se realiza, las limpiezas que se dan, no se cobra ni un solo peso. Ese es otro punto Tampoco importante. me puedo negar a recibir, a que, oye, pero aunque sea, déjame darte esto, está bien, Ujú. lo recibo con gusto y te lo agradezco. Pero que yo te ponga una cantidad, Cuota. nada. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la finalidad es que el hermanito que me visita Ujú. se vaya mejor de como llegó, que se Claro. vaya más Ujú. limpio, que se vaya más desahogado, que se vaya un poco más liberado. Y si me fue dado sin costo, yo no Claro. tengo por qué. Sí, además Exactamente. te conozco de varios años. Conocemos la esencia que traes, amigo, Gracias. y te apreciamos muchísimo. Y son temas un poco controversiales, pero son temas desde el alma. Y esos temas tocados desde el corazón y el alma no tienen precio. Yo te creo totalmente lo que me dices, porque hemos visto en diferentes épocas de nuestras vidas cosas que no se explican con la ciencia y empiezas a buscar otros caminos y dices, ah, mira, ya entendí por qué. Ah, esto es así. Ah, mira, no sabía. Y al final del día no lo puedes saber todo. Y Es al final del correcto. día mi propósito no es saberlo todo ni comprobar todo. Pero en el camino nos hemos conocido. Y creo que los argumentos que has dado para mí son demasiado fantásticos. Me encantaría ir a filmar esas bolas de fuego o de energía o de las brujas porque tengo conocidos que las han visto y han sido contactados. O sea, ya es hablar otro tema de abducción, de contactados y conozco gente y gente muy viejita, ¿no? Que dice, bueno, ya trascendió, en el cual nos contaba situaciones que pasaban en el Cerro del Chiluco, Ujú. aquí en Chiluca, que yo decía, ay, ¿a poco sí? Y cuando te traen evidencias, ah, caray, o sea, Yo creo que cuando lo ves es cuando ya esa parte lo de... compruebas, Ajá, cuando, bueno, sí, ya ¿no? cuando lo compruebas y más que nada, como comentaba mi bro, es que cuando tú lo vives, porque al principio eras escéptico de esa parte, pero cuando ya lo vives y cuando ya lo tienes delante, dices, pues es que ya, ¿qué otras pruebas quieres? ¿Qué otras pruebas necesitas? No, Ya lo tengo. y el ver cómo sacas al cuerpo cuando tú dices, pues no traigo, ¿no? O ver clavos que te sacan, Sí, o o sea, alfileres. y como siempre uno va escéptico, o sea, a ver qué me va a mostrar, ¿no? A mí me pasó con una persona que me va a decir de mi vida. A, B, C, D, dije, ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo sabes? Ah, pues así, por esto y por esto y por esto, que próximamente va a venir también. Y entonces, pues a quién le creo, ¿no? Hay que dudar de todo, pero
hay que comprobar a veces cierto tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿Sabes qué pasa la parábola de los tres cieguitos que están agarrando un elefante? ajá. Y a ver qué es lo que estás agarrando. No, pues esta parte pues, está áspera, es Mm. muy dura, es muy grande, así, bla, bla, bla. Y otro, no, no, para nada, es delgada. Y al final tiene muchos pelitos. No, ¿cuál delgada? Lo que yo estoy agarrando es bastante Más grueso y ancho. está arrugado y es muy largo, pero los tres cieguitos discutiendo sobre qué era lo que estaban agarrando. Cada quien desde su perspectiva, Es, pero no la general. Sí, no, está sí, impresionante, está sí, sí, sí. impresionante. Entonces, la verdad es que estos temas nos fascinan. ¿Hay algo más que quieras agregar a la mesa? ¿Alguna experiencia tipo más paranormal? ¿Algo que te gustaría que te pasara? O sea, por ejemplo, esas bolas de fuego, dije, no sé, háblame, o ven, Sí. o qué. Pues la verdad es que de que me gustaría seguir avanzando en el tema de la sanación y poder ayudar en otros términos a las personas que se van acercando, a los hermanos que requieren el apoyo. Sí, las bolas de fuego son muy impresionantes. Me gustaría eh, inclusive ver cómo las generan. Ujú, O sea, yo estoy totalmente abierto a saber que sí es ujú, posible. ujú, Muy diferentes a las bolas a las esferas que se Ujú. veían en el cielo. Inclusive hace como por noviembre o diciembre, me gusta mucho ir a la azotea y empezar a ver el cielo. Ya sé por dónde pasan los aviones, claro. ya sé qué rutas son cada determinado tiempo, cuáles van hacia un aeropuerto, cuáles van hacia el otro aeropuerto. Y hace, te digo que como por noviembre o diciembre, fueron como 11 esferitas que Wow. estaban pasando. No sé qué es lo que iba a pasar, pero En sí ese había momento. algo, bueno, con tanto movimiento que ha habido en el Claro. planeta Sí, ahorita, sí, 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 como que sí. se están moviendo mucho las energías y constantemente si te paras un rato en el Ujú, cielo, ujú, ujú. eh, yo te garantizo que puedes ver las esferas pasar. En la madrugada es mucho más fácil Fácil verlas. que puedas tú ver alguna, Eso estaría genial. con Sí. mucha paciencia. A mí me Sí, gustaría que me está. pasara algo así también, por ejemplo, poder ver. Digo, al final de cuentas todos somos escépticos en ciertas cosas y a veces tenemos miedo en cosas que no sabemos o que no Sí. tenemos conocimiento, ¿no? Por ejemplo, como una esfera, que si te presenta una esfera, pues a lo mejor al principio te da miedo, pero ya después que lo viste dices, bueno, ¿qué más hay? O Sí, sea, ¿qué está es, no? impresionante. Ujú, Nosotros compramos un telescopio, ¿no? De profesional. Digo, ujú, así, más bien de hobby, ¿no? ujú. Y ya estamos viendo la luna, estamos viendo otros planetas y que de repente vemos, vamos, enfocamos a Plutón, ¿no? Porque aparte, todo ahorita ya es mecanizado, automatizado, le Ujú. ponen las coordenadas. Ya automáticamente, sí. No, ese era de, a ver, el peso, ponle peso acá, Sí, porque se cae. Entonces empezamos a ver, y tengo un testigo que está sentada allá. Digo, vamos a ver Plutón. Y yo, no es cierto. Y yo, nah. Y hasta le hacía así mis ojitos. Y yo, ¿qué ves? A ver, y ahí estamos siguiendo, siguiendo. Estaba Plutón y arriba de Plutón. Y yo, ¿qué es eso? Te te lo juro que vimos, puede- pueden decir, ¿no? Es hielo y no sé qué tanta basura espacial, pero vimos una trayectoria de como si fuera una nave saliendo de Plutón así. Dije, no, yo estoy loco. Dijo, no, wow. no, yo dije, yo estoy loco. Y ahí mi imaginación ya estoy generando imágenes que no. Y acá mis ojos la veo. Digo, entonces no estoy loco. Entonces, ¿qué de cosas no ha de ver los gatos? O sea, Sí, bueno, simplemente los gatos, ¿no? Como decía mi bro desde un principio, que tienen pues más visión que sensibilidad, nosotros ¿no? sin sensibilidad. Sí, ven otras temperaturas, ven otros campos que nosotros Sí, no no, bueno. alcanzamos a ver. No, Oye, bueno. desviándome un poquito ahorita que Ujú. tocaste el tema de Plutón, no sé si alguna vez han escuchado o han leído algo de Chico Javier, No. ¿no? Bueno, Chico Javier es el medium más poderoso que ha existido en Brasil. Y
podía él redactar, bueno, no podía, redactó muchísimas cartas, inclusive le ayudó a la policía a resolver muchos casos Wow. de que estaban allá atorados, de que muerte, asesina. Es como visión remota. Su wifi estaba tenía una Amplitud. amplitud mucho más grande, entonces él decía que se podía conectar con seres que ya estaban en el plano cuando Ajá. nosotros dejamos el cuerpo Ujú. Wow. y eran los que le hacían escribir, le decían que Era como el que escriba. escribir. Entonces tenía ahí una persona que se llamaba Emanuel, que era el que le decía lo que tenía que escribir para cuidar aquí del planeta. Inclusive decía que en esta época, si nosotros activábamos, o más bien hacíamos la tontería de generar la Tercera Guerra Mundial, los seres que van a Ajá. venir para acá a ayudarnos van a decir, no, ya, Lléguenle. claro, destruyanse lo que quieran, ¿no? Wow. Afortunadamente, ¿no? Qué bueno. Entonces estamos como en esa espera de que lleguen estos seres para que nos apoyen con tecnología, con sanación, con conocimiento, con luz, todo eso. Pero, enfocado al tema de Plutón, en alguna ocasión le preguntaron, oye, ¿y qué pasó por ejemplo, con el alma de Hitler? Ok. Con el señor del bigote. Ajá. Y le decían, no, pues es que mira, cada planeta es como un salón de enseñanza. Y Plutón es como a donde van los que se portaron, pero Pésimo. súper mal. Y allá se va a ir a quedar solo. Entonces, comentaba que Gandhi se ofreció a decir, no se puede ir a quedar solo, yo me voy a ir con él allá para que ese tema que tuvo lo pueda sanar y regrese. Sí, está cañón. Entonces, según esto, en Plutón están ese tipo de almas. Sí, he escuchado algo de eso. ¿Sabe que hayas visto? Una buena relación. ¿Por qué haces eso? ¿Me conoces? ¿No? Yo he escuchado. No me consta porque yo no he ido. Pero en Saturno hay que ver la película Odisea en el espacio de Kubrick. Y en Saturno. Y lo que saca Kubrick, yo no lo digo. Dicen que ahí está. ¿Te acuerdas que hablaban de lo del cubo? Ajá. Que la Antártida, ¿no? Es que, según dicen, que en Saturno, ¿no? Porque en el polo de Saturno, si tú lo ves en Google Maps, le haces un zoom y que se ve un hexágono. Y que es el que retiene las almas para reencarnar a la Tierra. ¿Has escuchado algo de eso? Coméntanos. Sí, ¿Qué sabes, lo bro? Que esa parte, bueno, es con temas un poquito muy conspiranoicos. oscuros, referente a Saturno, de que no es así más bien es como una prisión. Más bien la luna, Ese es otro tema. Selene es quien nosotros al dejar el cuerpo se genera un camino hacia allá y entonces muchos caen en el engaño de la luz de Selene y los hace volver a regresar aquí a la Tierra. Son las famosas arquitecturas que hay en la luna. Ajá. Los famosos, no sé cómo decirlos, son como obeliscos, pero no son obeliscos, son estructuras. Lo que yo he visto, buscado, que no me consta, ¿no te digo? Es otro, como una repetidor para regresar el alma a la Tierra. ¿Cómo se llama el cuarto de sistemas? Que siempre está arriba. Un site. Un data center. Sí, pero artificial que dejó de funcionar. Sí, bueno, está prohibido ir a la luna. Sí, la luna no es un satélite natural. Y si te fijas, la luna, pues sí, genera movimientos es lo que dicen. en el agua, en las mareas, todo. Los ciclos de la mujer. También potencializa mucho el cuerpo emocional de todos los seres humanos. O sea, fíjate, ahorita que es luna llena, pues andan todos medios hombres lobos. Sí. De hecho, dicen, cuando te quieres embarazar, dicen en luna llena. Tienes que hacer el acto en luna llena. Uy, podemos hablar de todos los planetas, las horas del planeta, todo. Podemos hablar en otro tema igual con nuestro bro. Eso de Saturno está cañón. Sí, hay una parte ahí
la formación de la Tierra, de la Luna, de Marte, del círculo de asteroides que Sí. viene desde los Anunnaki. Sí, Ujú. desde hace Que muchos viene años. cómo se creó, está súper interesante. Está buenísima esas teorías, ¿no? De Tiamat. Es el que separa, ¿no? Es el que separa Marte Ajá. y Pues la sí. Tierra. Pero esos son temas. Sí, Luego más. platicaremos. Luego Vamos a platicaremos. hacer otro programa de Sí, esta es parte. que eso me fascina. ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo haces, bro? Deberían de enseñar en la escuela. ¿Verdad que sí? Mi hija ha tenido algunos no problemillas, pero, o sea, lee un libro. O sea, lee Cómo observar al cielo, es un libro, ¿no? Y ahí dice, el sol no es amarillo. Entonces, cuando ella decía, iluminen el sol, entonces lo ponía de color blanco, o sea, ponía todo negro y ponía blanco. Y la maestra decía, pero eso no es el sol, eso es la luna. Maestra, es que el sol no es de color No es amarillo. exacto. Uy, hubieras visto el round que me aventé, pero poco a poco. Estos temas me fascinan. Hablar de conspiraciones me encantan. Tengo 1000 temas de esos. Bueno, a ti también te encantan. No nos consta. Sí, no, porque no hemos vivido ¿No? esa parte. Experimento Filadelfia, ¿no? No, pero si te fijas ahorita, este año ha sido un muy buen año para los conspiracionistas porque ha salido a la luz todo lo que... Sí, ¿verdad? Así, pues sí, es que hay cosas que... Y ya te hace creer que el mundo en el que estamos, pues la verdad, no es nada de No lo es que nos nada. pintaron. Exacto. El mundo Que no es es algo como. mucho Más allá. más terrorífico de lo que nos Sí. imaginamos. El mundo no funciona como creemos. Pero si de verdad todos trabajamos y estas antenitas o esta señal de Wi-Fi la abrimos Sí. y trabajamos mucho la amplitud modulada de onda de resonancia, Sí. que es amor, Sí. vamos a generar un cambio muy positivo. Sí, amigo. Entonces, Excelente. estamos en el camino. Para cerrar, me gustaría agradecerte el tiempo. Lo aprecio mucho. ¿Algún mensaje que quieras dar? No, pues al contrario, que igual investiguen, digo, todo lo que decimos aquí y como lo dijimos hace rato, duden de todo, investiguen, pero son vivencias que se han tenido y pues al contrario, pues muchas gracias. Bro. Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto. Y aquí estamos. Pues muchas gracias. Paz profunda para todos. Nos vemos en el siguiente episodio.